Fantástico. Bienvenidas a todas las personas que estáis conectadas en este webinar, ya 10º webinar de esta Asociación Profesional de Pedagogía, un webinar en el que vamos a hablar de neuropedagogía y neuroimagen. Bueno, yo soy Rocío Pérez Novo, soy pedagoga, funcionaria del Cuerpo Superior Facultativo. Actualmente estoy trabajando en el Servicio de Protección de Menores y soy vicepresidenta de la Asociación Profesional de Pedagogía. Para mí es un inmenso honor estar aquí con todas las personas. Ha tenido muchísima repercusión, estamos muy contentos. Y bueno, la verdad es que queríamos presentar a la asociación. Está constituida por 13 personas que formamos el grupo promotor con esa necesidad, espaciación, esas ganas de querer llevar a la pedagogía a todos los lugares, en todos los ámbitos, contribuir al desarrollo de la profesión, dar visibilidad a los distintos perfiles profesionales y favorecer también su reconocimiento social. Así que seguimos creando comunidad, favoreciendo estos espacios de conocimiento, de encuentro, de redes de conexión de profesionales. Y bueno, yo no me quiero extender mucho más, tenemos poco tiempo, son las 8:05 y me gustaría darle paso a nuestra presidenta, a Beatriz, para que conceda el momento de presentación de las personas que van a contribuir hoy a este espacio de neuropedagogía y neuroimagen. Bea, he sido súper breve, así que... Muchísimas gracias, Rocío, y bienvenidas todas las personas que nos acompañáis, especialmente quienes van a encargarse de este webinar. Bueno, pues como ha dicho Rocío, soy Bea Sánchez, soy la presidenta de la Asociación Profesional de Pedagogía de Andalucía y bueno, a nivel laboral pues soy funcionaria de carrera, también como Rocío, de la Junta de Andalucía, del Cuerpo Superior Facultativo de Pedagogía y trabajo en la Dirección General de Políticas Migratorias como asesora técnica. Entonces, bueno, esta actividad se enmarca dentro de los webinars, que son unas actividades, bueno, se organizan por la asociación, es el 10º, como dice Rocío, y consisten en seminarios en formato telemático que realizamos en directo sobre diversas temáticas que consideramos que pueden ser de interés. Entonces, las damos a conocer a la sociedad en general y bueno, con el objetivo de promover aprendizajes. Con ellos también pretendemos crear pues, espacios de encuentro, de colaboración, de visibilización de la profesión y también pues, bueno, pues, un espacio de sinergia y colaboración entre profesionales de la pedagogía y profesionales de otras titulaciones con los que trabajamos. Quiero darle las gracias muy encarecidamente a Antonio, a Claudia y a Paula, que son los ponentes de este webinar de hoy. Por supuesto, a las personas de la asociación que están detrás de esta organización, que sin ese trabajo sería imposible. Pero bueno, en esta ocasión tenemos con nosotros a Antonio, que ya el año pasado le pedimos colaboración y al final quedó la cosa, no por su parte, que dijo encantado que sí, sino que al final, pues bueno, tardamos un año en volver a retomar este asunto, pero nos volvió a decir que sí y que por supuesto y que cuándo. Así que se lo agradezco profundamente. Antonio Hernández Fernández es profesor titular de la Universidad de Jaén, en España, doctor en Pedagogía por la Universidad de Granada y máster en Logopedia. Cuenta con más de 3 décadas de experiencia docente e investigadora en el ámbito de la educación inclusiva, la audición y lenguaje y la neuroeducación. Es autor y coautor de más de 35 libros, ha dirigido 22 tesis doctorales y ha desarrollado múltiples proyectos de innovación docente y de neuroimagen aplicados a contextos naturales de aprendizaje. Es pionero junto a la doctora Claudia de Barros, que ahora conoceremos, en la aplicación de neuropedagogía con la tecnología EPOC, que ahora sabremos en qué consiste, en entornos reales de aula. Si queréis conocer pues, bueno, las extensas publicaciones, pues tenéis en la página de Octaedro. Si os metéis en YouTube también vais a encontrar ponencias del profesor Antonio. Así que muchísimas gracias y bienvenido, Antonio, a este webinar. Muchas gracias. Un placer y un honor siempre compartir con los compañeros de pedagogía. Pues muchas gracias. Le acompaña la doctora Claudia de Barros Camargo, que es profesora en la Universidad Nacional de Educación a Distancia de la UNED de Madrid
y es licenciada en Pedagogía y doctora por la Universidad de Jaén, la Universidad Federal de Río de Janeiro y la Universidad de Málaga. Es maestra también en educación infantil, pedagogía terapéutica y logopeda. Ha dirigido 8 tesis doctorales, es autora y coautora de más de 25 artículos en revistas científicas indexadas y en 16 libros sobre educación inclusiva, neuroeducación y logopedia. Ha participado en más de 10 proyectos de I+D+I nacionales e internacionales y colabora activamente en el desarrollo de la neurometodología y neuroambientes educativos basados en evidencia neurocientífica. Un honor contar con vosotros. Muchísimas gracias. Para nosotros que es un honor estar aquí y compartir ese momento. Bueno, y termino presentando a Paula diciendo que esta actividad es una actividad que hemos organizado de manera conjunta entre la Asociación Profesional de Pedagogía y COPEGAL, que es la Asociación de Galicia. Ya llevábamos tiempo barruntando a hacer alguna actividad conjunta y bueno, pues como el perfil de Paula era pues, próximo a la neuropedagogía y se tiene especialización en ese contexto, pues bueno, que qué mejor de este webinar para hacerlo conjuntamente. Paula Suárez es licenciada también en Pedagogía, es máster en Neuroeducación, Inteligencia Emocional y Aprendizaje. Su trayectoria profesional ha estado vinculada al área social, ha ejercido como directora de centros de protección de menores durante 20 años, actividad que en los últimos años combinó con la dirección y gestión del Departamento de Recursos Humanos. Este año cumple 11 años como autónoma en el ámbito educativo. Es directora de Positivando, que es un gabinete psicopedagógico, es perito judicial en pedagogía y psicopedagogía clínica y es formadora también en entidades públicas y privadas. Muchas gracias, Paula, bienvenida también. Muchas gracias y un placer estar con todos vosotros y aquí estableciendo sinergias desde y por y para la pedagogía. Pues nada, tuya es la palabra, así que están presentando un poquito a Copegal, el webinar. Muy bien, pues un placer y un gusto estar aquí desde Copegal, pues como decía Bea, llevamos ya tiempo las dos asociaciones pues intentando con ganas de generar nuevas acciones, ¿no? Y sobre todo de establecer sinergias entre comunidades, entre territorios, porque bueno, al final pues la visión siempre es mucho más amplia y gracias a este encuentro pues y que es un placer y un orgullo formar parte de con Antonio y con Sandra, ¿no? El que no hay más que no puedo más que agradecerles porque realmente pues son los protagonistas de nuestro encuentro de hoy, pero eso que desde Copegal, bueno, pues que teníamos muchas, no quiero enrollarme, teníamos muchas ganas de hacer este encuentro. Copegal es la Asociación de Pedagogía y Psicopedagogía de Galicia. Se fundó en el año 2018 y tenemos nuestra sede en la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Santiago de Compostela. Y bueno, pues nuestro equipo directivo está formado por un grupo de personas interprofesionales, todas somos pedagogas y pedagogos y estamos un poco en distintos puntos geográficos de, de Galicia, de la comunidad. Realmente son muchas las acciones que venimos desarrollando y que nos gusta quien nos quiera conocer pues en nuestras redes, porque estamos en Twitter, en Facebook, bueno, porque un poco nuestro objetivo, tenemos dos objetivos, somos una asociación pro colegio, en nuestros estatutos consta que podemos trabajar por la creación del colegio. Luego lo que nos interesa mucho es todo lo que estamos aportando con la Asociación de Andalucía, que al final es la visibilización y la búsqueda de ese porqué y hacia dónde debe dirigirse la pedagogía y los espacios en los que deberíamos de trabajar por estar, ¿no? Todos esos espacios que se nos van escapando y que al final siempre decimos, pero si esto es pedagogía, pero si esto es pedagogía. Y bueno, yo espero que este sea nuestro primer webinar, pero que sean muchas las acciones que podamos desarrollar de manera conjunta, porque creo que es un beneficio para la profesión esta unión. Así que muchísimas gracias a todos. Para ya no darlas al final, ya doy ahora las gracias. Un poco la contextualización, que voy a ser muy corta, son y 12, espero y cuarto haber acabado para darle paso a nuestros grandes maestros y maestras. Eh, un poco, ¿no? Hablábamos de de la neurociencia. Yo voy a intentar un poco solo explicar desde lo que yo considero y desde el trabajo que desde aquí, pues quería nombrar a Jorge Soto, que es un profesor contratado, que es doctor de aquí de la Universidad de Vigo, y es una persona que también está trabajando mucho en este ámbito y que para mí es como un poco
la persona referente que tenemos en Galicia, ¿no? Y un poco pues de todos mis aprendizajes voy cogiendo cositas de las publicaciones que escribe y de las cuestiones que va desarrollando. Y entonces hablamos un poco, bueno, que todo el objetivo central para nosotros puede ser la neurociencia, ¿no? Que es el conjunto de esa disciplina que se encarga un poco de ese aprendizaje y de ese estudio de todo lo que tiene que ver con el desarrollo del sistema nervioso para comprender el comportamiento del cerebro. Y a partir de ese descubrimiento de Ramón y Cajal, de las neuronas, las mariposas del alma, ¿no? Aparece la década del cerebro, donde, bueno, en el año 1990 hacia el 2000 se le llama la década del cerebro porque parece que un poco ese interés de la neurociencia se sale un poco de lo que es la ciencia entendida como más exacta, ¿no? Y se va un poco a las grandes olvidadas, que es la ciencia social y la ciencia humana. Y entonces ahí podemos abarcar ya en la palabra neuroeducación, ¿no? Que es neurociencia más educación, que Jorge Soto, por ejemplo, también le llama neurociencia educativa. Y un poco aquí lo que es aplicar todo ese conocimiento, ¿no? Como todos esos descubrimientos que la neurociencia va haciendo, podemos transformarlos en praxis educativa, que al final es de donde empezamos a hablar desde el diseño hacia la estrategia de la enseñanza y de la evaluación, ¿no? Y ahí, bueno, aparecen conceptos que ya nos van a hablar y yo no voy a mencionar mucho, que es la neuroplasticidad, que creo que la neuroplasticidad del cerebro es la base de todo esto. Aparece memoria, atención, función ejecutiva y que tenemos que tener luego muy en cuenta todo lo que tiene que ver con el evitar todos esos neuromitos que se van trasladando, ¿no? Entonces, bueno, ahí hablamos de neurociencia, hablamos de neuroeducación y después nos podemos ir a la neurodidáctica también, ¿no? Que un poco es la que se encarga de estudiar todos esos procesos que se dan durante el aprendizaje, así como las estrategias didácticas que se utilizan teniendo en cuenta, ¿no? La capacidad individual y la diversidad a nivel cerebral. La neurodidáctica es pura pedagogía también, ¿no? Porque al final es el aprender a aprender, el cómo formar, el cómo establecer metodologías. Entonces, para mí también es un elemento clave de la inclusión, de todo lo que se puede trabajar a nivel de la atención a la diversidad, ya no solo en las aulas, sino en la sociedad en general. Porque, bueno, es verdad que el foco lo ponemos neuroeducación, neuropedagogía, pero al final hay que abrirse a todos los contextos, ¿no? Entonces después aparece la neuropedagogía, esa neurociencia más pedagogía, que es hacia donde yo creo y considero que podríamos caminar y hacia donde la pedagogía debería de empezar a inyectar esa vacuna que pueda decirle a la sociedad qué camino tenemos. ¿Y cómo lo podemos hacer? Yo veo tres puntos, ¿no? Uno es el laboratorio, que es donde está la neurociencia, donde se investiga. Luego están los procesos de investigación y todo ese conocimiento hay que aplicarlo a un contexto, que es el contexto en el que vivimos las personas. Cada contexto es diferente. Y yo creo, es mi modesta opinión también, y qué nos dirán nuestros compañeros, pero yo creo que ahí la pedagogía y la neuropedagogía tienen muchísimo que hacer, que es ese tránsito, ¿no? Desde lo que se conoce en el laboratorio hacia cómo lo llevamos a territorios contextuales, pues un aula, una educación de adultos, una inteligencia artificial, diseño, evaluación, implementación, evaluación. Voy así muy rápido porque ya voy a acabar, que ya quiero no ceder, pero un poco contextualizando, es como que me parece que ahí es donde la pedagogía debería de emulsionar todo y empezar a saltar y cada uno de los profesionales que estamos trabajando y las personas que nos están escuchando, que puedan ir dentro de sus ámbitos de trabajo aplicando ese saber científico, ¿no? Y que al final nos pueda que podamos contribuir y que nos pueda ayudar a decir somos profesionales en esto y nuestra forma, nuestros saberes, nuestro conocimiento científico aplicado a esas ciencias sociales y humanas tratan de esto. Y creo que ahí la pedagogía tiene un campo abierto enorme y creo que es el futuro. ¿En dónde? Ya para acabar, que dije y cuarto y son el 17 y quiero cerrar ya. Realmente creo que en toda la educación, o sea, todo lo que es educación formal, informal, educación inclusiva, atención a la diversidad, educación de adultos, en recursos humanos, en selección de personal, en liderazgo, gestión de equipos, pedagogía laboral, en el emprendimiento, en lo que yo estoy haciendo. Al final tienes que aplicar en todos esos procesos el conocimiento de las personas, ¿no? Y en las políticas educativas, que al final son las que luego nos van plasmando las bases de todo el trabajo. Entonces, bueno, aquí creo que ya para cerrar, el labor de la pedagogía, desde la investigación hasta los procesos de evaluación, pasando por todo el proceso que tiene que ver con la intervención, ¿no? Son nuestra área
y creo que ahí hay un filón enorme y del que seguro y estoy convencida que en este rato nuestros compañeros Antonio y Sandra nos van a ilustrar muchísimo sobre todo este espacio que yo ahí de manera muy rápida y de manera muy amplia he intentado definir. Espero haber sido clara, sencilla y directa. Y con esto, pues Bea, si quieres darle paso a nuestros compañeros y compañeras, yo encantada. Muchas gracias, Paula. Bueno, pues seguimos con esta introducción que nos ha marcado, que coincide contigo que la neuropedagogía, igual que la pedagogía, entiendo que lo debe de impregnar todo. Y bueno, ya veremos más cositas ahora con Antonio y con Claudia. Gracias. Que le hemos vuelto a cambiar el nombre. Antes hemos hecho Sandra, Claudia, a ver si... Ay, Claudia, ay, verdad, perdón. Profesora No sé por Claudia, qué ¿no? tenía yo sí, No perdón, pasa nada. perdón. Me gusta Sandra también, así que somos inclusivos, así que no hay problema. Es verdad, venía del cambio ahí. Sí, pues me quedé con la errata, perdón. Leonardo. Pues buenas tardes, estoy compartiendo la pantalla. Cuando termine de compartirla no podré veros, pero estáis conmigo. Un segundito. Aquí estamos. Bien, esta es la parte de publicidad con el currículum QR de Claudia y mío. Vamos a tener momentos de publicidad, momentos de tomarnos un café y luego ya en serio tendremos que hablar. Suscribimos todas las palabras que ha dicho nuestra profesora Paula. Son grandes verdades, las has dicho así rápido, pero habría que profundizar y decir algunas cosas porque efectivamente llevas toda la razón. La primera cuestión, bueno, primero agradeceros, cómo no, tanto a Galicia como a Andalucía. Un placer, un honor compartir estos momentos y para nosotros siempre un placer estar con pedagogos que son los nuestros, como se suele decir aquí en Andalucía, son de los nuestros. También queremos a los psicólogos, a los neurólogos, a los médicos y casi a todo el mundo, a unos más, menos que a otros, pero somos muy inclusivos, eso siempre. A mí me surge una duda a la colación de lo que estaba hablando la doctora Paula. ¿Por qué neurociencia y luego sale la neuroeducación cuando en la carrera de pedagogía siempre nos decían que el objeto de estudio de la pedagogía es la educación? Pues porque se ha hecho mal. No tenía por qué haber nacido la neuroeducación, tenía que haber nacido la neuropedagogía. Y nació. El problema es que nació mal. Nació tan mal como lo que estáis viendo aquí, que esto ahora se llama neuroreto. No sé, yo cuando estaba en la EGB hacía esto en la escuela y no existía la neuro de nada. Luego también aquí tenéis lo que hacíamos toda la vida, ahora se llaman cuadernillos de neuroescritura. Y este es el problema que estamos teniendo, que como bien ha dicho Paula, se llama neuromito. Estos son los bits de inteligencia famosos, donde a los niños de 0 a 3 años se les hace una sobreestimulación para hacerlos más inteligentes. Ya quisiéramos. Lo que estamos provocando son dificultades de aprendizaje. Y eso está más claro que el agua porque ya está investigado. O sea, en un cerebro que se está desarrollando, tú no le puedes meter más conexiones sinápticas porque lo destruyes. Pero bueno, tenemos un problema. Y el problema que bien has dicho, Paula, se llama neuromitos. Y ahora me hago una pregunta así muy tonta. ¿Por qué en medicina no hay tanto neuromito? ¿Por qué en psicología no hay tanto neuromito? ¿Por qué en derecho no hay neuromitos? En arquitectura tampoco. Y sin embargo en educación somos los ganadores por goleada. Hasta el punto que algunos de la educación se transmiten a la vida real, como que utilizamos el 10% del cerebro, a lo cual doña Scarlett Johansson ha colaborado con Lucy, que ya quisiéramos, funcionamos al 100%, que usamos más un hemisferio que el otro, que trabajamos como una computadora, o sea, no, no. Y este es el problema que estamos teniendo que se llama moda. El año pasado, si recordáis los asistentes, el DUA. Íbamos a descubrir el mundo con el DUA. Era todo DUA y en las oposiciones, si no ponías DUA, estaba en suspenso. Parece ser que el año pasado y este ya lo hemos conseguido. La inclusión pasó algo parecido. Ya se ha acabado la inclusión porque ya somos inclusivos. Ahora vamos a hablar de otras cosas. O sea, tenemos un problema con las modas grave y tenemos un problema con los neuromitos más grave todavía. Voy a poner un ejemplo que sé que a lo mejor a una persona le sienta mal, me disculpan. ¿Por qué utilizamos los periodos sensitivos de Piaget? ¿Quién? ¿En qué investigación? Ni uno de mis hijos, de mis dos hijos, ninguno de ellos sigue los periodos evolutivos. De las chicas, el 99,9% no lo seguís, porque precisamente está hecho pensando en otro modelo. O sea, ¿en base a qué? Aprendizaje por descubrimiento, es maravilloso. ¿En función de qué investigación? No es que parece que sale bien, parece no.
O sea, yo ahora mismo estoy operando en un quirófano, me aparece un señor vestido de payaso y tal, y a mí me daría miedo. Sin embargo, sí se dice, algunos youtubers, por llamarle de alguna forma, que se meten en educación y que no saben de esto, nos dicen que nos vistamos de payasos para motivar a los alumnos porque eso es neuro. Ah, que yo sepa, la motivación lo utilizaba Sócrates, por favor. Y una cosa, yo no me iba a vestir de payaso para motivar a mis alumnos porque yo respeto la profesión de payaso. Y aparte, soy maestro. Yo no soy, no funciono de esa forma. Entonces, con todo eso, que a lo mejor parece muy agresivo todo lo que he dicho, pero esa es la realidad que tenemos. Tenemos las modas. Vino la moda de la gamificación. Recuerdo un TFG de un alumno mío, me dice, bueno, ustedes son muy mayores, que eso ya me sentó mal, muy mayores y ustedes no saben lo que es la gamificación porque es algo súper actual. Y tampoco el señor Montessori, no sé si lo conocen, digo, no, al señor Montessori no, a la señora Montessori sí. Y la gamificación, por cierto, está antes de 1965, cuando yo nací. Pero bueno, por supuesto lo suspendimos. Bueno, luego aprobó el pobre. Con todo eso, deberíamos de hablar de neuropedagogía antes que de neuroeducación. Y como bien ha dicho Paula, neuroeducación no es neurodidáctica, como dice algún youtuber famoso que cobra bastante por dar una ponencia de 1 hora. No es lo mismo y no tiene nada que ver. Por lo tanto, vamos a dejar las cosas un poquito claras. Y aquí está ya la definición que dimos de lo que es neuropedagogía. Ciencia que estudia la educación desde una perspectiva neuroeducativa, porque es mi objeto de estudio, con el objetivo de configurar neuroteoría, neurometodología y la práctica, que se llama neurodidáctica. Esto se publicó en 2022 en una revista de altísimo impacto y aquí la doctora Claudia y yo, pues bueno, fuimos los primeros en decir hasta aquí hemos llegado y vamos a empezar otro formato. ¿Por qué? Pues aquí es donde empezamos. Isso é. Iniciamos as investigações porque queríamos saber o que passava a nível cerebral, por exemplo, quando estávamos trabalhando com os alunos em direto, não? Na leitura, as matemáticas. Então, assim, nos causava um pouco de curiosidade para saber como era o funcionamento, porque uns alunos há um maior rendimento e outros não. Então, empezamos com essa inquietude, não? Y nos decían, es que tiene que madurar. Y Pues yo me acuerdo que le dije a una profesora, digo, ¿qué pasa? ¿Que es un higo? ¿Es una manzana o qué? ¿Cómo que tiene que madurar? Ah, por cierto, en España los niños aprenden a los 5, a los 6 años a leer. Sin embargo, en Londres aprenden a los 7. Pero es que me voy a Nueva Zelanda y aprenden a los 3. Por cierto, en la EGB aprendíamos a los 4. No sé, suena raro. depende, claro, isso são as metodologias, não, que utilizamos. Também devemos respeitar, sim, o desenvolvimento de cada indivíduo, porque não somos iguais. Aprendemos, temos nossos tempos, nossas capacidades e aprendemos de forma diferente. Então, nós começamos primeiro com a investigação para comprovar as teorias existentes. Todas estas que eu havia comentado, doutor Antônio, antes, nós começamos a analisá-las, investigá-las, tanto em campo educativo como os profissionais de educação. E, además, subimos um pouco mais, não? A los diretores e também a los organizadores de alguns eventos que queríamos saber sua opinião com relação a essas diferenças que temos a nível de enseñança. E criamos aí o primeiro laboratório de neuropedagogia, que está situado na Universidade de Jaén, e aí sim, eu só he utilizado nossas investigações para fortalecer como nós vimos sentar as bases desse laboratório para trazer essa neuroimagem de forma mais, não sei, aceitável, podemos dizer assim, no campo educativo. Con todo eso, los aspectos básicos, Paula ha nombrado algunos, pero por situarnos un poco, habría que hablar no de neuroplasticidad, sino que si somos técnicos en neuropedagogía, vamos a hablar de plasticidad en dos campos. No la general, sino que la vamos a concretar porque somos de educación y ahora os voy a contar un poquito lo que ocurre ahí. Hablamos de plasticidad cerebral y de plasticidad neuronal, que son diferentes. Y en educación, la que más utilizamos no es la neuronal, es la cerebral. Es bastante interesante. Y ahora después cotilleamos un poco. Si queréis interrumpir, interrumpís. No hay problema ninguno, que no pasa nada con las transparencias, las podemos quitar y podemos entrar en diálogo. Pero si queréis interrumpir o algo, pues nada más que levantéis la mano y lo vemos. Me gustarían las diferencias As diferenças individuais, que devemos respeitá-las, sobretudo as debilidades cognitivas, ou seja, eu não digo debilidades, mas digo fortalezas.
Cada um de nós temos nossas fortalezas para aprender, para nosso tempo, não determinado. E também as aplicações práticas, não que devemos não só teoria, porque já sabemos que as tecnologias nos apoiam, ou seja, é um apoio em classe. Mas, además de las tecnologias, devemos também controlar um pouco o conteúdo e esse conhecimento que vamos a transferir a nossos alunados, pois como vamos a hacerlo? Se conhecemos o funcionamento neurológico de cada indivíduo que vamos a trabalhar, será mais fácil, porque eu vou utilizar minha neurometodologia, ou seja, métodos mais adaptáveis para a realidade e para a necessidade desse alunado. Com tudo isso, nós sempre partimos de nossas formações. Lo importante de um maestro não é conhecer todo o funcionamento a nível cerebral, porque aqui não estamos falando de médicos, somos pedagogos, não? Lo primeiro, saber em que parte neurológicas estamos tentando motivar ou tentando ativar essas áreas, não? Una de las cuestiones que hacemos es, por ejemplo, un curso de neuropedagogía no se trata de hablar de la neurona y las partes de la neurona, como por ejemplo se hace en neuropsicología, porque es otro ámbito, nosotros estamos en otra historia. Sí debemos de conocer, sobre todo para que luego cuando vayamos a internet y nos pongan lóbulos frontales, no, perdona, o sea, no. Tenemos que dejar las cosas bien claritas para qué es cada lóbulo y para qué es cada hemisferio, al igual que las ondas. Por ejemplo, ahora está en TikTok, lo pueden comprobar, que nos ponen que si escuchamos durante 10 minutos la onda 105, el ADN se nos cura. Vamos a ver, hay que ser muy bestia de verdad para pensar que el ADN lo puedes cambiar con una onda de 505 hercios. Pues eso está con 10 millones de seguidores, etcétera. Entonces, hay una formación que tenemos que hacer de las ondas que nosotros manejamos en educación. No son las psicológicas ni las neurológicas. Son una parte pequeña, teta, alfa, beta y gamma, que para que os hagáis una idea, ondas teta las voy a tener cuando me subo en un coche y pienso que voy a hacer algo. Cuando le arranco el coche y meto la primera, eso es alfa. Cuando estoy andando, eso es beta. Y cuando hay un semáforo, se atraviesa un perro o tengo un problema, eso es gamma. Entonces vamos de un nivel de creatividad a un nivel de aprendizaje profundo que serían las gammas. Eso un maestro lo tiene que saber, debería de saberlo. Y estos serían los marcadores neuroeducativos. Sí, sí, son estos. Y digo sí por una cuestión. Es que mi hijo es TDAH, ¿vale? Le pongo el casco, la onda FO, que es atención, al 58% su hijo no es TDAH. No, pero es que me ha dicho el médico que soy TDAH. No, no, que no es TDAH, que usted la atención la tiene bien. En la universidad, las prácticas que hacemos en mi asignatura, que es la mención de educación especial, una práctica que hacemos es esta, porque casi todos mis alumnos de la universidad, últimamente todos los jóvenes son TDAH. Pues no, no son TDAH, es otra historia. Otra cuestión, ¿puedo saber cómo están las emociones? Sí. Estos son ondas objetivas, yo aquí no puedo tocar nada. Esto es un cerebro funcionando y las ondas que el algoritmo traduce, que sería, lo digo ya, compromiso con la tarea o concentración, control emocional, atención, interés, relajación y estrés. ¿Qué tienen todos mis alumnos cuando están acabando la carrera? Estrés, ¿verdad? Pues no. Pues no tienen estrés, lo que tienen es un control emocional complicado porque, claro, les espera la vida real fuera con unas oposiciones y una vida miserable, como todos sabemos. En fin, no quiero contar más, pero no lo podemos imaginar. Y lo último, necesitamos nuestros hemisferios. Sobretudo quando vamos a trabalhar com nossos alunados, não? Quando planeamos nossas aulas, não pensamos, bueno, vou preparar uma aula para alunos e alunas. Não, nós preparamos uma aula em geral, pero devemos ter em conta que trabalhamos com os dois hemisférios, as mulheres e os homens, mais com o esquerdo. E isso, em que se situa? Bueno, importante porque se queremos uma atividade que queremos desenvolver no hemisfério direito, pois devemos saber como reacciona esse alunado quando está com essa área ativada e com a EPOC é possível ver diretamente. Então, para isso... ¿Esto para qué nos sirve? Vamos a ser claros. Yo creo que es bueno decirnos las verdades a la cara y luego decidir si nos casamos o no nos casamos. Primeiro, para a inclusão, não? Considerando a neurodiversidade que temos e, claro, sobretudo, tendo esse apoio da educação. Não? A partir dos conhecimentos do cérebro, como havia comentado a princípio, podemos atuar de forma mais direta, mais objetiva. As estratégias adaptadas para os niños e niñas com necessidades educativas especiais também podem melhorar. Una cuestión. ¿Vamos a cambiar el diagnóstico de dislexia? No. Lo que ocurre es que no es lo mismo una persona disléxica en un ambiente de laboratorio que en un aula real
con sus compañeros o en una universidad como alumna. TEA. TEA sí que es bastante complicado. Nosotros, el último estudio, y que lo estamos haciendo en Brasil, es el diagnóstico de 0 a 3 años, cuando no se le puede pasar un test, cuando por observación no puedes hacer nada. Nosotros leemos el cerebro y damos todas las pautas para empezar a trabajar. Yo he visto madres llorando y psicólogas llorando, diciendo, es que estoy viendo el funcionamiento de mi hijo, ahora sé lo que tengo que hacer con él. No es que estemos cambiando nada, lo que estamos haciendo es quitar las etiquetas, que está muy bien, pero con la inclusión no es muy viable decir que tienes necesidades específicas de apoyo educativo. Si era inclusivo, debería de decir, se llama Alberto, es una persona, y eso queda para nosotros a nivel profesional. ¿Estamos innovando? Pues la inteligencia artificial y la neurotecnología sí que están cambiando muchas cosas, como vamos a ver ahora. Y eso lo veremos en las perspectivas de futuro después. Vamos a ver, ponemos un caso para que le hagáis una idea antes de empezar. Perdona, Antonio Sí, y Claudia. Mira, estaban lanzando por aquí una pregunta que sí. ya la respondéis cuando veáis variabilidad, que preguntaba que sería la diferencia de las definiciones de la plasticidad. Entiendo que era Es buena. en A relación a ver, la por otra. ejemplo, te lo voy a poner con uno de mis alumnos, que le digo, compañero, esto lo hacemos después de un proceso largo, le digo, no has nacido para ser maestro, pero quieres ser maestro, porque yo, por ejemplo, yo no soy de educación, yo soy de física electrónica. Estoy aquí por equivocación. Al final me he hecho maestro, me he hecho pedagogo y me he hecho muchas cosas, pero este no es mi campo. Y aquí estoy, llevo la friolera de 38 años. ¿Qué ocurre? Hay personas que nacen con un cerebro para hacer cosas, que eso ya lo estamos investigando. No es determinismo y no es que seamos mala gente, por fin. Lo que pasa es que sabemos que tiene una tendencia natural a hacer unas cosas que otros, pues no. Por ejemplo, para derecho no sirvo. Me pongo a hacer un diagnóstico en un juicio y me puedo pegar un tiro literalmente. Entonces, hay personas que nacen con unas virtudes, con unas aptitudes, que ya sabemos que le llamamos talentos, y hay personas que no, pero, oye, yo quiero ser maestro. Si quieres ser maestro hay que hacer una neuroplasticidad cerebral, hay que cambiar el cerebro. Y así lo hacemos. Yo cuando entré en primero de magisterio, yo estaba allí porque no podía hacer otra cosa, estaba por equivocación. ¿Qué ocurrió en los 3 años de mi diplomatura? Porque al final hice que me gustara, que a mí de verdad que esto no va conmigo, yo soy de ciencias. Sin embargo, al final dije, no, quiero. ¿Por qué? Porque tuve profesores que me enseñaron lo bonito que es educar y cambié a nivel cerebral completo. ¿Qué es lo que nos pasa cuando nos enamoramos? Lo de las mariposas en el estómago y tal, y lo del cerebro, que no vemos los defectos, solo vemos las virtudes. Y dicen, bueno, ¿cómo te has enamorado de ese chico con lo horroroso, con lo tal? Ya, pero es que el amor de mi vida, pero tú es que no te das cuenta. No. He hecho un cambio a nivel de plasticidad cerebral, soy feliz, tú no, fastidiate, y yo seguiré con mi pareja. Entonces, hay unos cambios. Nosotros trabajamos más por cambios estructurales a nivel cerebral que por rutas definidas. Y eso lo vamos a ver ahora después, cuando una neuroplasticidad neuronal sería cambiar la ruta de lectura, por ejemplo, que se enseña en las escuelas a las chicas y a ciertas personas que no es adecuada esa ruta de lectura, esa ruta de lectura es más adecuada para mí, para un cerebro puramente lineal, que es la M con la más la M con la O, mo, la M con... Eso es para un cerebro lineal, para un cerebro global no, no funciona así, como tampoco funciona un método global, no nos confundamos. Más o menos. Aquí tenéis un caso, una profesora está explicando una operación de matemáticas, tiene un niño y tiene una niña. Vale, primero, el cerebro de la profesora es este. Ahí tenéis un cerebro que está, lóbulo frontal, temporal, sabe lo que tiene que decir, pero ojo, ¿veis el cambio? Paro aquí. Quiero que veáis el cambio cuando está explicando. Aquí. Ahí lo quiero. Esto es lo que llamaremos una docente perfecta. Y esto tiene mucho detrás. Lo estoy diciendo así muy alegremente, pero es una docente perfecta, que es lóbulo frontal muy poco activado porque ya se sabe lo que tiene que decir, no tiene que estar leyendo en el libro, chico, ejercicio, no, ya sabe lo que tiene que hacer y lo está explicando con soltura y dedica su energía cerebral ¿a qué? Al parietal derecho y occipital derecho, porque lo que está haciendo no es mirar a los alumnos, es percibir en los alumnos si están entendiendo o no, analizando sus caras, su rostro y sus expresiones. Esto es un docente que llamaremos perfecto. ¿Esto lo tenemos todo? No. Por eso hablamos de plasticidad cerebral, que es, tenemos que conseguir esto para ser unos buenos docentes. Si yo os dijera que en primero de universidad
el 80% no tiene este cerebro y sin embargo en cuarto, cuando están terminando, la mayoría ya lo tiene, sobre todo los chicos, es de alucine. Pero vamos a ver una cosa, este es el chico. El chico está observando, utiliza preferiblemente mayor activación en frontal, temporal y occipital, pero está entendiendo algo, un poquito, pero no demasiado. Está, eso sí, viendo los gestos de la seño, que está con demasiado gesto y está un poco perdido. Vamos a ver a las chicas. Aquí tenéis a las chicas. ¿Qué ocurre? Que el frontal, ahí lo tenéis, actividad cerebral plena, está entendiendo mejor las matemáticas que el chico. Pero esto va en contradicción de lo que nos han dicho siempre, que las chicas aprenden peor las matemáticas. Es mentira, es una pura mentira. El problema es cómo se le explica las matemáticas a unos alumnos y a unas alumnas. En este caso, como es chica, utiliza la misma estructura cerebral de las chicas y la chica se está enterando de todo perfectamente. ¿Esto qué sería? Este es un concepto que aquí la profesora Claudia lo explica mejor que yo, que se llama neuroaula. Este sería intérprete de signos, diferentes patologías, diferentes niños y niñas de diferentes etnias. Y aquí, la doctora, yo voy a pasar aquí y lo paro. Isso começou quando imaginamos como seria um aula onde o maestro entra e sabe o funcionamento cerebral de cada alunado. Não digo que isso será possível por agora, evidentemente que é bastante complicado, assim como as tecnologias, se ha tardado um tempo a entrar em todos os âmbitos educativos, essa tecnologia e esse apoio educativo, eu também penso que vai tardar um pouco, mas não a formação sobretudo de los docentes. Entonces sería, el maestro entra, tenemos ahí la intérprete, pero tenemos una característica bastante diversa en esta aula. ¿Cómo vamos a hacer una aula diferenciada para cada alumnado? No. Lo que tenemos que hacer, como bien ha comentado el doctor Antonio, es una clase global, ou seja, vamos a preparar um método global e ir adaptando conforme a necessidade. Para isso, conhecemos as debilidades, não podemos dizer assim, mas sim as fortalezas de cada cérebro. Por exemplo, quando falamos para um ninho, não necessitamos ativar o hemisfério direito tanto, porque eles com o esquerdo funcionam muito bem. La docente lo está haciendo bien. Efectivamente. El niño con discapacidad auditiva lo está haciendo mal. Hay un fallo en la intérprete, porque esta no es la estructura de un niño con discapacidad auditiva. Ya la tenemos y no es esta. De hecho, no se estaba enterando de nada. Porque el occipital no está activado. Exacto. Los dos occipitales tendrían que estar activados si fuera discapacidad auditiva. Aquí tenéis un niño con síndrome de Down. No está funcionando bien, no se está enterando de nada, porque este no es el funcionamiento de un Down. Un Down funciona con los dos hemisferios en plena actividad. El niño con trastorno del espectro autista, cero, o sea, está en otra historia. Aquí tenemos un niño con sobreactivación cerebral, etcétera, etcétera, etcétera. Vale, me pueden decir, esto es imposible hacerlo porque no tenemos dinero. Vale, tenemos dinero para lo que nos interesa. Hace un tiempo era imposible pensar que podíamos tener un diagnóstico psicológico con un informe psicopedagógico de nuestros alumnos, ya lo tenemos. Hace un tiempo se pensaba que no podíamos tener el butano en las casas porque explotaba. Vale. Esto suele pasar siempre cuando decimos, vamos a hacer algo más potente. Con esto se acaba lo de la madurez del niño, lo de que el niño no tiene atención sin haber hecho un test en condiciones, lo de que a lo mejor el diagnóstico de discapacidad intelectual no está bien hecho, porque yo tengo diagnóstico de discapacidad intelectual y yo no podría estar aquí. Según le dijo el orientador a mis padres hace de esto 40 años. Bueno, pues estoy aquí y resulta que mi discapacidad intelectual no era intelectual, es otra historia. Pero claro, para eso, igual si me hubieran detectado en su momento, o por ejemplo, aquí tenemos personas que son de música, que están siguiendo una clase que no va con su cerebro, etcétera, 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 como vamos a ver ahora en un segundillo. Bem, com tudo isso, nós outros adaptamos a EPOC, que aqui está apresentando o Dr. Antônio Hernandes, que é um eletroportátil, não é invasivo, ou seja, não duele, não causa nenhum problema. É um aparato muito sencillo de utilizá-lo. Luego, podemos ver em direto o funcionamento real, em tempo real. Ou seja, não vamos a sacar o niño de seu âmbito Está educativo. dentro de su contexto. Isso não, tem que estar em seu contexto, em tempo real. Então, vai a cambiar? Para nada. Ou seja, a atividade que está sendo, nós vamos a ver o funcionamento. Ou seja, queremos ver a ruta do aprendizagem. É possível ver se o aluno está leyendo e está compreendendo.
Claro que, evidentemente, necesito una formación para saber analizar eso. El doctor Antonio ha iniciado más de 10 años ese análisis y, por supuesto, yo como entro con la otra parte, que también soy de salud, entro con la otra parte para controlar. Nosotros no pasamos del ámbito educativo, controlamos para no pasar también los ámbitos de psicología. Se nos puede decir que hay muchas variables extrañas, ¿qué tal? Claro, es que eso es educación. Eso nos diferencia de psicología y de neurología. Nosotros trabajamos en contextos naturales, que es donde se desarrolla la educación. La lectura no se hace en un laboratorio con un niño tendido en un escáner, lo siento, es la vida real. Entonces, ¿qué es lo que hemos aprendido a hacer? Hemos aprendido a hacer con unos protocolos que tenemos registrados, como el PRONIM y el SIEM, son dos protocolos de interpretación en contextos reales que lo tenemos registrado, y en esos contextos reales eliminamos no todas las variables extrañas porque lo que hemos hecho ha sido adaptar las extrañas para nosotros. Otra cuestión, ¿eso lo estamos haciendo en un momento determinado? Claro. Luego haremos varias catas, que puede repetir, para analizar. Entonces, por ejemplo, la ruta de la lectura, yo voy a saber si se está ejercitando, se está siguiendo en su momento o no, en una explicación real, en una clase real, con todo lo inexacto que queramos y que queramos poner. Por ejemplo, vamos a dar algunos casitos para empezar así rápido. Siempre nos han dicho que las tecnologías son maravillosas, son muy buenas y hay que aplicarlas. ¿En función de qué investigación, por favor? Pues en función de ninguna. Aquí tenemos un docente impartiendo una clase con un libro tradicional y aquí tenemos el mismo docente con, aquí tengo, perdonar, pero me voy a escapar porque me está dando interferencia. Aquí tenéis el mismo docente utilizando un teléfono, haciendo un movie learning. ¿Qué ocurre? Que hay un distractor. ¿Cuál es el problema? ¿La tecnología? No. Que no nos han enseñado, o sea, nos han colocado los ordenadores, los teléfonos, la gamificación, Flipper Classroom, la Visual Thinking, nos la han colocado sin darnos la formación necesaria, lo típico que hacemos en nuestro país, en todos los países del mundo, que es colocamos las tecnologías sin formar a los docentes. Pues este es el problema, que no es conveniente, se está distrayendo, no está en lo que está, no está observando a los alumnos y de hecho pierde la concentración a la hora de la clase. Y era un simple hangout, pero ahí está el problema. Os lo voy a dejar en este formato si no importa, para que veáis, estas son las rutas de la lectura que nosotros estudiamos, la ruta 5, la ruta 6, estas son lo que nos da la teoría de la neurología. Aquí tenemos un niño y una niña. Resulta que la niña aprende peor a leer que el niño. Vale, ¿en función de qué estudio? Me gustaría saber. Estudio de impacto, no publicado en el boletín parroquial de turno. Pues resulta que no es cierto. Aquí tenemos un niño leyendo y aquí hay una niña leyendo. Primero, ¿notan ya la diferencia en las áreas? Eso para empezar. Hay una diferencia, los dos están comprendiendo, lóbulo frontal derecho están comprendiendo, pero ojo, la ruta neural no es la misma. Pero bueno, ¿y por qué le damos clase igual a los chicos que a las chicas? ¿Por igualdad? Porque no, por favor, somos diferentes. Anatómicamente somos diferentes. Anatómicamente nuestros cerebros son diferentes. Ya ni que cuento a nivel estructural y fisiológico. Por lo tanto, utilizar un método fonológico, un método global en el cole, sin tener en cuenta esto, nos va a provocar muchos problemas. Por ejemplo, que un niño leyendo tiene una estructura cerebral y una niña leyendo tiene otra estructura cerebral, pero le damos clase con el mismo método. Olé, encantado, maravilloso. Aquí tenemos las matemáticas, ocurre lo mismo. Tenemos otra serie de neuromitos. Esto es un niño de 8 años sumando. Utiliza todo el cerebro entero, todo para sumar. Sin embargo, la multiplicación, que sabemos que en el fondo es una suma, pues va a ser que no. Bastante menos actividad cerebral. Y una división que se supone que es más compleja, muy poca actividad cerebral. Sin embargo, la resolución de un problema, lógicamente, se dispara. ¿Qué es lo que ocurre? Que a lo mejor en el cole no le damos el suficiente tiempo a la suma y a la resolución de problemas y le damos demasiado a memorizar unas tablas cuando a lo mejor debíamos de replantearnos el tema. Esto lo sabe, yo soy de matemáticas, esto lo sabemos cualquier maestro de matemáticas, la clave que nos da la suma. Por poner un caso, me voy a la dislexia. Este es el cerebro disléxico que ya Sally Sadwith, una buena amiga mía además de Texas, ya nos dijo que era el área 39, el giro angular, lo que está fallando. Repito, para algunos youtubers, la dislexia es el giro angular.
que también es el causante de la consciencia fonológica que se estructura en discriminación auditiva y estructuración silábica. Vamos a quitar mitos. Es que las personas con dislexia tienen un cociente intelectual muy alto. Bueno, pues puede ser, es que no tiene nada que ver. El problema es qué hacemos con ellos en el cole. Y ahora una cosa, este es un cerebro disléxico. Este es un cerebro disléxico de verdad. Pregunto, ¿está siguiendo la ruta cerebral? Que sería occipital. Se nos va al gyrus angular al área de Wernicke, Wernicke por el fascículo arqueado, se nos iría al área de Broca y leería. ¿Está siguiendo alguna ruta de esas? Ni una. Va por libre. Utiliza la percepción para leer. Imposible. Por lo tanto, ¿esta mujer fracasó, esta chica fracasó en el sistema educativo? Claro que fracasó. ¿Cómo no va a fracasar? Porque no se la detectó en su momento y no se aplicó lo que se tenía que aplicar, que es cambiar. Una pregunta que nos suelen hacer, pero es que nosotros no podemos atender a 25 alumnos para. Es que no deberíamos de tener 25 alumnos, para empezar. Deberíamos de tener menos, pero bueno, como el dinero lo gastamos en otras cosas mejores, pues ya está. Pero sí podríamos detectar a estos niños en un screening inicial, que esto lo hemos hecho en Brasil. Hemos hecho un escáner de toda el aula, se llama neuroaula, y le decimos a la seño, cuidado, este y este tienen este problema, este y este problema. Luego ya se abre toda la orientación, lo que los pedagogos hacemos también, que es de sacar nuestras pruebas, preparar el diagnóstico, el informe psicopedagógico, etcétera. Pero nosotros vamos sobre seguro. Mientras que un test, como yo sé muy bien por mis carnes, falla. Esto no falla porque lo estoy abriendo. Esto es lo que hacemos en Brasil. Efectivamente, tenemos um colégio que estamos desenvolvendo esse projeto para criar um equipo especializado, né? Formar todos os professores, pero ter um equipo nesse colégio que pueda atender os niños e niñas. Lo primeiro, iniciamos realizando as investigações com os niños, dichos que não havia nenhum problema, e com os niños com diagnóstico de autismo. Então, se encontramos aí curiosidades que para um outro momento que tenhamos tempo, vamos comentar mais essa Podemos característica. así rápido. Grosso modo, Aquí hay una comparativa de un niño. mismo pictograma. Hemos trabajado el mismo pictograma y además trabajamos tanto en portugués como en español. Y la diferencia fue absurdamente clara cuando hemos visto funcionamiento del cerebro. Ahí tenemos Este es TEA, este niño es TEA. Tem o diagnóstico TEA. Y ojo, la única onda que me aparece es el descontrol emocional al 59%. Este es un niño que no tiene TEA y observe que tengo todas las ondas y se activan las áreas que corresponden a los pictogramas. ¿Por qué? Porque cuando tenemos una área que activa más que las demás y esta es más importante, las demás no se activan. Entonces, eso pasa la diferencia tanto de un TEA cuando de una Por lo crianza que no tanto, tenga TEA. por ejemplo, un niño TEA, yo tengo que trabajar con Arasac. No, no es cierto. Depende del niño TEA. Hay una gran mayoría de niños que el Arasac, por ejemplo, no le va bien. Y eso lo sabemos todos los que hemos trabajado con autismo. Sabemos que debemos de tener cuidado con el material. Aquí puedo ver el impacto que tiene el material en el cerebro y ver qué material es que realmente va a salir y no. Por ejemplo, en el grupo nuestro que estamos trabajando, los niños con autismo tipo 1 hablan, tipo 2 hablan y tipo 3 hablan. O que foi interessante ver nos niños, ¿verdad? Que nos ha llamado bastante la atención es que los niños autistas, para decir mi nombre es Antonio, se activaba todo el cerebro. Eso lo fuimos regulando y cambiando hasta que, ¿cómo estás? En lugar de provocar un bloqueo mental, decía, bien. Luego decía, ¿y qué significa bien? Vale, pero vale, ya estamos un poco moderando. Esto sería el cerebro de música, que además ayer lanzamos un reel en TikTok y en Instagram, en Facebook y en todos los lados, donde hablamos precisamente de esto. Aquí tenéis el cerebro de una persona de música. Este es de cuarto de conservatorio que está leyendo. No sigue la ruta nuestra, para nada. Ninguna de las personas que hemos visto de conservatorio que son especialistas, que son músicos, que lo sienten en su corazón y en su alma, no tienen el cerebro que tenemos nosotros. Y ahora viene la pregunta. ¿Cómo les fue en el cole? Pues todos sabemos que lo pasan mal, porque el cole es para el hemisferio izquierdo lineal derechito, M con la, ma. Es secuencial, lógico, serial. Sin embargo, la gente de música no. Imaginemos que los pudiéramos detectar de pequeñitos. ¿Podemos hacerlo? Sí, ya lo estamos haciendo. Ya lo hemos hecho.
Esta es la lectura que es terrible. Aquí tendríamos, por ejemplo, para la enseñanza de idiomas. Aquí tenemos un niño que está capacitado para trabajar en idiomas. Y de hecho es que se le van los ojos con los idiomas. Sin embargo, no en la escuela va mal. ¿Por qué? Porque tiene otra estructura de funcionamiento. ¿Esto se tiene en cuenta? No. ¿Va mal en el cole? Sí. Sin embargo, sabe 3 idiomas. Lo que yo no entiendo es cómo se puede decir que va mal en el cole cuando conoce 3 idiomas y lo habla perfectamente. Y él quiere ser de idiomas. Este sería el cerebro y tantos casos que os podríamos poner, pero como no hay tiempo, vamos cortando y terminamos con lo que sería un programa de neuropedagogía que debería, pienso, y ese es el objetivo de estar hoy aquí con todos ustedes, sería, necesitamos la neuropedagogía en educación social, en magisterio, que además tiene neuropsicología, mejor que mejor, pero necesitan neuropedagogía. Primero, para eliminar mitos. Eso es lo primero, eliminar mitos de raíz. No puede ser que una persona que nunca ha estado en una escuela vaya dando lecciones en Internet. Eso es lo que no se puede permitir. Otra cuestión, la parte educativa es de un pedagogo, de un psicopedagogo, pero nosotros no entramos en psicología. De hecho, ellos tampoco entran en lo nuestro. Nos complementamos perfectamente. Entonces, primero, ¿qué es la neuropedagogía? ¿Qué relación tenemos con la neurocognitiva y con la neuropsicológica? ¿Cómo se aplica esto a la realidad? Y una cosa, plasticidad y las diferencias individuales. Base 2, bases neuropedagógicas. ¿Cuáles son las estructuras cerebrales implicadas en el aprendizaje? O sea, si yo le pregunto a un profesional de la educación que me diga la ruta cerebral de la lectura, de la escritura, me va a decir, ¿para qué quiero eso? Y lleva razón. Si es que lleva razón, ¿para qué quiero saber la automática de un motor? No, no necesito saber eso, pero igual si me quiero especializar porque estoy en primero o en 5 años y es clave para el aprendizaje de la lectura, sí que debería de saberlo. No a un nivel neurológico, no hablo de eso, hablo a un nivel práctico. ¿Cuáles son los procesos cognitivos? ¿Cuál es la atención? Pero la atención la quiero ver y yo la puedo ver. No al estilo chino, que están poniendo este modelo para que pite cuando el niño no tiene atención. Eso me parece un poco bárbaro, pero sí para saber los niveles de atención que tenemos. ¿Los niveles de memoria los puedo ver? Sí. ¿Puedo ver la motivación? Sí. ¿Puedo analizar la función ejecutiva, las emociones, la cognición? Sí que puedo. Y además los neurotransmisores, porque estamos haciendo un estudio precioso donde viendo todo lo que hemos comentado ahora, puedo decir si está el cortisol alto o está la serotonina baja sin necesidad de pinchar a un niño. Es inexacto hasta cierto punto, pero ya me aproximo mucho para decir, deberían de hacerte una analítica porque el cortisol está demasiado alto y si está demasiado alto tú no aprendes, porque con cortisol alto ninguno de los que estamos aquí aprendemos. Deberíamos de conocer lo que es el emotiv, sí. ¿Es para comprar uno por colegio? No. Tampoco se ha comprado ningún WIS para un colegio, ningún test de los de 1.000 euros. Esto es para equipos especializados, que son nuestros equipos de orientación educativa, donde se puede tener un aparato, donde se puede hacer un análisis de qué está pasando a nivel cerebral, porque si lo hago a nivel cerebral, abro el cerebro y eso no es un test. Porque un test es muy, por ejemplo, el TALE, es un test que se utiliza mucho para ver la dislexia. ¿Vale? ¿Qué tiene que ver el TALE con la dislexia? Aparte, la baremación que se hizo y la validez se hizo con 1.000 personas de Madrid. Me vaya a perdonar. O sea, no cuela. Es que además el constructo del TALE no tiene nada que ver con la dislexia, es otro mundo. Y eso se está haciendo hoy en nuestros colegios. Con todo eso, y termino, neurodiversidad y aprendizaje, que sería una de las claves. Efectivamente. Aquí la doctora Claudia, si han observado, tiene un lenguaje peculiar. Ella habla en un segundo idioma, que es el español, pero su idioma de nacimiento es el portugués de Brasil. Ella piensa en español a veces. Sin embargo, hay una neurodiversidad y es que la estructura cerebral de una persona, primero mujer, segundo nacido en un país como Brasil, tiene una estructura cerebral diferente a la nuestra. O sea, ¿el latino es diferente a nosotros? Sí. Cuando eso lo vemos, cambian muchas cosas. Entonces, bueno, aplicaciones prácticas, estudio de casos y la ética. La ética es, no tenemos limitaciones. Yo me disculpan, pero soy de la filosofía de que ningún cerebro humano
aunque sea Down, aunque sea síndrome de Willy, aunque sea lo que sea, no tiene limitaciones, tiene fortalezas. Ahora, si le veo la cara, me da lástima, si lo veo que es de color y soy racista, o si lo veo que es una chica, es un chico, digo, son iguales, pues ahí es donde están las limitaciones. Las limitaciones no están en los niños, realmente las limitaciones están en nosotros. Momento publicidad. Momento de publicidade, verdade. Un Bem, minuto. com toda essa diversidade, nós investigamos pues, todas as áreas que foi possível hasta agora e seguimos, não hemos terminado. Seguimos adelante. Uma investigação bastante interessante, essa que publicamos há pouco tempo, e nos traz uma, não sei, uma conceptualização um pouco diferenciada, que nós não só hablamos de neuropedagogia, nós Nosotros hacemos hacemos porque neuropedagogía. mostramos com a neuroimagem estas teorías y esos conceptos ya existentes que sabemos que no es nada nuevo. Esta es la que hemos creado, la revista de neuropedagogía, la primera y única que hay en el mundo. No, si lo ven, ellos lo pueden ver. ¿Lo ven? Es la única que hay ahora mismo funcionando, está recién creadita. Momento publicidad. Puedes ponérnosla, ¿no? En el chat si te parece, Por Antonio. supuesto. Luego os vuelco todo. Esta revista es para dar oportunidad a las personas que quieren publicar y no pueden, por ejemplo, una revista que cobra, que es muy cara y bueno, muy complicado. Nosotros creamos esa revista, ya es la tercera revista que creamos, para justamente dar oportunidades a las personas que piensan, bueno, yo tengo un caso específico en mi colegio que, bueno, estoy investigando sobre la neurociencia y de esa influencia en mi ámbito pedagógico y quiero publicar, quiero demostrar lo que he aprendido y lo que he conseguido comprobar o descubrir, ¿no? Algo nuevo. Entonces, y ese Desnudando libro el cerebro. es la base de todo. ¿Por qué? Desnudando el cerebro en español y en portugués, revelando. Es un libro que no ha tenido críticas, se ha leído, se ha visto. Me acuerdo varios compañeros, porque esto lo pasamos antes, medicina y a psicología, y me decía medicina, hombre, por fin parece que os estáis espabilando los pedagogos. Digo, wow. Eso dicho por un catedrático en medicina muy famoso, porque lo conocéis, a mí me impactó. Y luego tres compañeros de psicología que son súper mega especialistas me dijeron, nos ha gustado, os habéis movido justo donde tenéis que moveros y no habéis entrado en otro campo que no es el vuestro. Digo, yo soy pedagogo, ojo, yo soy pedagogo y psicólogo, pero no soy psicólogo aquí, yo soy pedagogo y trabajo con este tipo de trabajo. Os lo recomiendo, es muy bonito, ya es de 2024. Sí, En el estamos 2025 hemos preparando. hecho otras Estamos historias. preparando el próximo, pero queremos un próximo con manual. Manual para trabajar con cada especialidad y con cada situación, ¿no? Con la diversidad que tenemos, bastante complicada decir que vamos a crear un método o un direccionamiento único lateral. O sea, vamos a crear muchos, porque tenemos de todo. No hemos hablado de IA, estuvimos en el Congreso de Microsoft de IA el año pasado y fue bastante impactante porque al final tuvieron que parar un poco para que hiciéramos una demostración con IA directa. Muy bonito, ya lo hablaremos un día. En Brasil los estudios que estamos haciendo son bastante fuertes porque además allí no tenemos problema con el tema de investigación con niños. Aquí sí. Allí los permisos son más fáciles, entonces trabajando me dirán, hombre, la estructura cerebral de un niño brasileño es indiferente a la española. Bueno, en su base somos seres humanos, no somos tan diferentes. Lo que cambia es el idioma y las redes que se establecen con el portugués. Nosotros cada semana sacamos como 4 o 5 reels, tanto en Instagram como en TikTok, de lo que estamos haciendo para difundir. Luego en Facebook es donde, por ejemplo, hemos puesto esto que estamos haciendo aquí ahora mismo y vamos difundiendo y en breve sacaremos el Desnudando el Cerebro 2, que esa será otra historia con otro tipo de modelo. También investigamos también Paraguay y Brasil y Colombia. Estamos intentando también iniciar ahora con México, pero queremos ver si hay alguna diferencia, ¿no? Que podemos compartir con todos y todas a nivel cerebral también de esa diversidad que encontramos en cada país y, bueno, con la diversidad que ya sabemos que podemos comprobar que tenemos, queremos ver también las fortalezas que podemos destacar ahí en cada ámbito, en cada metodología, que vamos a intentar ampliar más, ¿no? El ámbito. No vamos a innovar, solo innovar, pero vamos de lo que hay nuevo, intentar implementar algo nuevo. Una cuestión es lo que se investiga en laboratorio y otra cuestión es lo que hacemos en la escuela.
con todo lo que implica. La semana pasada, que por eso, Beatriz, tuvimos que hacer algún cambio, estábamos con un grupo que trabaja el bullying en Finlandia. Es un grupo finlandés. Sabéis que allí es el grupo Scalai, que el bullying está bastante controlado en Finlandia. Pues bueno, ellos ahora mismo lo que quieren es que analicemos en tiempo real en un patio de una escuela un proceso de bullying en directo. ¿Por qué? Porque es que se han dado cuenta que lo que saben de bullying y lo que ocurre en la realidad, no, no es lo mismo. No es lo mismo. Entonces, vamos a hacer varias experiencias en Finlandia, tanto con el que acosa, como el tipo lo que hacía Pedro Aguado, que parecía que estaba todo montado, pero luego cuando hablamos con Pedro nos decía, no, no hace falta, con estos niños, con lo que tienen, sale natural en la televisión. Y es cierto. Yo, además, Pedro, un gran amigo, más de ella que mío, pero yo me apego un poco a ella. Y nos decía Pedro, no, no, los niños son reales. De hecho, uno de ellos lo conozco y sé que es así. Entonces, en Finlandia, cuando va a llegar un momento en el que vamos a poner los cascos y vamos a poder analizar al pasivo, al que agrede y al que es agredido, vemos las estructuras cerebrales y vamos a ver por dentro qué está aconteciendo. Y parece ser, según están intuyendo, que hay algo que quieren analizar. En fin, nos hemos Nos portado muy bien. quedaríamos oyendo mucho tiempo, creo que Increíble. da para otra segunda versión de webinar. Vamos fuera de tiempo, nos hemos pasado 3 minutos, pero a mí sí me gustaría dar oportunidad, bueno, pues si alguien quiere preguntar, compartir, yo creo que es un ámbito que genera inquietud, dudas y sobre todo, bueno, potencialidad, ¿no? Bueno, yo que os estaba escuchando, más que dudas, me ha surgido el cómo todo lo que estáis contando, cómo llevarlo a una práctica y hacerlo, transferirlo realmente a los centros, a la educación. Voy a hablar, por ejemplo, de la educación formal, ¿no? Aunque podría transferirlo a otros ámbitos. Me ha encantado lo de el título que le habéis dado de Desnudando el cerebro, porque al final es comprender el cerebro para transformar la educación, ¿no? Entonces, ¿cómo lo podríamos aplicar realmente? Decía, este aparato no hace falta que lo tengan todos los centros porque tampoco tienen un WIS ni tienen No, no puede este ser. instrumento. Pero ¿cómo? Es que me parece fascinante, me encanta, me gusta esa forma de desnudar, es decir, de vámonos a la base del aprendizaje, de los procesos cognitivos, de dónde está la atención, la memoria, la función ejecutiva, vamos a ver cómo funciona Me las cada cosa para Lucía, ponerla las al puedes ver. servicio de cada Mira, persona. tenemos un grupo de investigación que colaboramos con Granada, con un grupo muy interesante de comunicación multilingüe, y ahí precisamente estamos viendo la comunicación multilingüe y vemos las funciones ejecutivas. O sea, hemos tocado cada una, la hemos visto. Estoy viendo a María. María me va a dar la oportunidad de que te lo cuente. María es graduada en audiología protésica. Está pasando. María, dime si miento. Tú haces una audiometría de tipo tonal, haces una audiometría ósea, haces un timpanograma, haces un reflejo estapedial y haces una logodiometría. Correcto, ¿verdad? Es lo que le pedimos, que es un lujo. Somos de los países más avanzados haciendo esto. Pero me está preguntando María, ¿es diferente en chico o en chica? Claro. ¿Lo hemos tenido en cuenta hasta ahora? No. O sea, alegremente hacemos un tonal sin darnos cuenta de que la chica tiene un procesamiento mucho más alto que el chico. Ahora, el mastoide, la ósea, no tiene problema ninguno. La ósea es puramente objetiva, pero la tonal no. El timpanograma, totalmente objetivo. El reflejo estapedial, totalmente objetivo. Pero ¿y la logodiometría? Que depende del cociente intelectual, del vocabulario que tenga el chico, y si además es chica, me genera redes semánticas mucho más amplias, con lo cual, que eso lo he comprobado en mi clase, en mi colegio, sin tener yo estos conocimientos, pero en mi cole de toda la vida lo comprobé porque tenía muchos niños con problemas auditivos y veía que las chicas tenían mejores logodiometrías que los chicos. ¿Por qué? Pues no lo sabía. Siempre pensé que la chica es más inteligente que yo y eso lo tengo claro desde que nací, porque siempre lo he visto, pero digo, pues será porque es más inteligente. Ahora ya sé que además de ser más inteligente, es que al trabajar con dos hemisferios, la semántica es mucho más rápida, por lo tanto, la logodiometría está falsa, se falsea. María, ¿lo tienes ahí? Este sería el caso práctico, Rocío. Entonces, ¿es para tener un aparato? No, es para tener un súper especialista en los equipos de orientación que puede ser Esa era mi pedagogo, pregunta. ¿Cómo, pedagogo. cómo, cómo nos ponemos y nos posicionamos? Y está
estamos los pedagogos y las pedagogas en los distintos ámbitos, allá donde tenemos que estar, se nos espera y no estamos, y cómo hacerlo además con una profesionalidad y con una categoría de ciencia, que parece que se nos olvida que la pedagogía es ciencia y que tenemos que estar posicionados justo ahí, ¿no? Es que primero tenemos que quitar los mitos. Por ejemplo, yo tengo alumnos que en clase, los primeros días, después ya no, me dicen, no, no, Antonio, es que lo que dice es falso, porque mira lo que dice este influencer. Pero digo, para un momento. Primero, ese influencer a lo mejor fue alumno mío. O sea, para un poquito. Vamos primero a quitar las redes y vámonos a la parte científica. Uno. Dos, hay un campo que pedagogía no puede perder, Rocío, y es este. La parte neuropedagógica, esa es nuestra. Igual que la neuropsicológica es de los psicólogos y la neurológica es de los médicos. Entonces, en el equipo de orientación siempre tenemos un pedagogo. Ese pedagogo debería estar formado en esto. ¿Que tenemos variables extrañas? Pues claro, claro que las tenemos, si no, no estaríamos en educación. ¿Que somos inexactos? Vale, pero es que la vida real es inexacta. Y ahora, si quiero algo más profundo, voy a que yo he sido coordinador 7 años de equipo de orientación. Te cuento que yo he estado en el equipo y he sido 2 años coordinador de recursos técnicos en la Consejería de Educación de Andalucía, o sea que me conozco el percal bastante bien. No sería difícil. Ahora, la cuestión es, ¿vamos a empezar a abrir un poco más la mente? ¿O vamos a seguir viviendo de lo que nos cuenta en Internet y lo que nos cuenta fulanito? Que bueno, una cuestión, la perspectiva de género. A mí me gusta la perspectiva de verdad, o sea, porque existe, porque está y porque nos falsea muchas pruebas. No entro en el feminismo político, yo de ese paso, pero la perspectiva de género la necesito, si no esto no funciona. Y ahora, ¿cómo podemos pretender que los cerebros neurodivergentes se adapten a un mundo tan incierto? Potenciando las fortalezas, que sean conscientes de sus fortalezas. A ver, os cuento, tengo una alumna que tiene un cáncer de cerebro, haciendo cuarto de pedagogía, y me llega y me dice, Antonio, mira, estábamos en las prácticas nuestras, si queréis venir alguna vez a Jaén, los viernes por la tarde tenemos práctica, empezamos a las 3:30 y normalmente deberíamos acabar a las 8 y acabamos a las 12 de la noche. Ya los conserjes vienen y me traen café. Entonces, le pongo el casco y le digo, oye, fíjate cómo está funcionando tu cerebro. ¿Por qué? Porque al tener cáncer ha hecho una cantidad de desviaciones sinápticas increíbles. Digo, chica, te envidio. Dice, oye, Antonio, se puso a llorar, pero si siempre me han dicho que soy una inútil. Digo, ¿y por qué? Bueno, pues ha hecho su TFG, está preparando posiciones, va a hacer el máster y va a hacer un doctorado conmigo y con ella. Sí o sí lo va a hacer. Cuando una persona que siempre le han dicho que por tener un cáncer te vas a morir muy pronto. No, no funciona así. Y para eso estamos los pedagogos, estamos para decir, en el sistema educativo, nosotros en educación somos quienes tenemos que marcar el ritmo. Y para empezar, una de las formas más lógicas sería formarnos. ¿Por qué, por ejemplo, en Estados Unidos nos están llamando? ¿Por qué en Latinoamérica no paran de llamarnos? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque no estamos hablando de que yo pienso que, no, esto es lo que hay. Basándonos en evidencias. Son evidencias. Recuerdo, además, en un caso en Madrid, que estaba poniendo el cerebro de un chico y de una chica y digo, mirad, y dijo una persona allí, dijo, no estoy de acuerdo porque eso es un constructo social. Digo, vale, pues mira, si te quieres salir, cuando leas un par de libros, por ejemplo, Diana Halper, por ejemplo, Sari Sagui, etcétera, entonces vienes y verás lo bonito que es tu cerebro. No ahora, lo bonito que podría ser después. Entonces, partimos de fortaleza. Una persona con síndrome de Down es un Down, tiene necesidades educativas especiales, perdonad. Es Pepe, es María. Vamos a dejarnos ya de etiquetas, por favor. Es que aquí Rocío es una mujer y vea, yo siempre enseño a mis alumnos que somos personas. Y ahora vamos a ver cada uno. Una persona con síndrome de Down, si vierais cómo funciona el cerebro en el cole, tal cual puesto, alucinabais. Porque pasa de todo. Hasta que capta la señal, la atención, que hemos hecho la prueba y de pronto conecta. Y eso es precioso porque lo puedes ver en directo. Por lo tanto, lo de la madurez cerebral, lo de que tiene una discapacidad, pobrecito, qué pena, etcétera, 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 me vaya a perdonar. No. Hay Nosotros que estamos... ver qué fortalezas, qué capacidades, ¿no? Son fortalezas, cada cerebro es precioso, ¿no? Ni os cuento. Cada cerebro es una maravilla. Ahí tenéis a Adriana Mónico, que es paraguaya,
y está ahora mismo asistiendo aquí. Y Adriana lo ha visto en directo en Paraguay, como ellos que son bilingües porque utilizan, primero aprenden el guaraní y luego el español, que siempre se ha dicho que los paraguayos son lentos, resulta que como tienen que ir traduciendo simultáneamente, lo que tienen es una genialidad que los demás no tenemos. O sea, todo lo que han dicho que es negativo, resulta que nosotros mostramos que era todo lo contrario. Entonces, se rompen los esquemas, Beatriz. Ahí Jocelyn tiene también una cuestión, bueno, le parece el tema muy interesante. Dice, si ni siquiera conocemos por completo nuestro propio cerebro, dice, ¿cómo podemos pretender que los cerebros neurodivergentes se adapten a un mundo tan incierto? Totalmente. Pero es muy bonito porque si yo, por ejemplo, Excelente. como hicimos en Brasil, a una clase de 25 niños, perdón, 35 niños, que allí tienen más, le hicimos el escáner en 3 días, hicimos lo que llamamos un neuroinforme, le hicimos el escáner, hicimos un neuroinforme y le dijimos a la señora, esto es las fortalezas que tienen tus niños. Dice, pero ese, por ejemplo, es muy tonto. Digo, fíjate que resulta que es el más listo que tienes. Pero no me lo puedo creer, es que no puede ser. Digo, míralo, vamos a verlo. ¡Wow! ¿Y este qué le pasa? Este tiene un problema, un trauma. Esto tenemos que consultar con psicología. Y el psicólogo, efectivamente, lo diagnosticó y había un trauma. O sea, abrimos el cerebro, desnudamos todos los cerebros, dimos un planning general a la seño y dijo, wow, sé lo que tengo que hacer con cada uno de ellos. Lo que es Ninguno el nos poder dijo, del conocimiento, claro, pero que rompe barreras y en vez de tener un lenguaje limitante como el que tenemos normalmente en general, para referirnos a la vida en general, aquí hablamos pues de lo que decís, de fortaleza, de abrir la mirada, de dar soluciones, de agarrarnos a cuáles son las potencialidades para seguir haciéndolas más grandes. O sea, es que al final el conocimiento rompe barreras fíjate, en este Rocío, un sentido. detalle. Cuando tú tienes, por ejemplo, alguien me puede decir, y ya me lo han dicho muchas veces, es que yo, ¿cómo voy a dar clase para 25 cerebros diferentes? Digo, pues ese es el problema. Porque se me ha olvidado una cosa, que yo soy maestro 28 años y he dado clase para 28 cabecitas y no cuesta, y todos los que estáis aquí que sois maestros sabéis que no cuesta trabajo, porque es, ¿cómo le hablo a aquel con cuidadito? ¿Cómo le hablo a este? Que al final un maestro que lleva 2 años, 3 años con los mismos alumnos lo sabe, lo hace de forma innata. Lo que yo quiero hacerlo de forma científica, que es, no, a este niño no le puede hablar tan fuerte que es muy tímido. Mira, uy, este tiene problemas con la familia, pero ¿y si yo eso te lo digo el primer día? No tienes que esperar 2 años, un año entero para conocerlo. Es que a este chico no le puede gritar de esa forma porque se pone a llorar. Yo eso te lo puedo decir el primer día. Lo que llamamos neuroaula, que es no cuesta trabajo y el profesor va a tener un planning cerebral del aula sabiendo las fortalezas, pero no las limitaciones. ¿Por qué? Pues porque las limitaciones por cuestión ética no las vamos a decir. Lo que podremos decir es, refuérzame esto, pero no aquello. Pero no lo vamos a decir. Por ejemplo, los que sois de audición y lenguaje de logopedia, yo veo el giro angular funcionando. Y lo hicimos con una mujer, con una alumna, una compañera, la hermana de una compañera nuestra que tenía síndrome de Down, le dio un ictus cerebral y bueno, pues la dejaron como ahí está, muerta, perdió el habla, perdió todo. Bueno, pues hicimos, hicimos plasticidad cerebral en directo, porque eso os tengo que poner vídeos, vais a quedar diciendo wow. Y fuimos controlando el giro angular, controlando la zona occipital, pero la de percepción, que los dos la tienen muy bien, y luego fuimos tocando la zona temporal. Ampliamos el vocabulario en menos de un mes. Una chica que según el diagnóstico médico no iba a hablar en su vida porque tenía 65 años, pues empezó a hablar. O sea, fuimos controlando hasta que llegó un momento que le decía, que es una compañera que es nuestra hermana, decíamos, ahora va a hablar. Escucha, escucha, empieza pam, pam, pam. Antonio, y salió el Antonio, pero no salió por intuición o por casualidad, salió porque fuimos haciendo la ruta científica. Yo algo en lo que soy contrario es a, vamos a ver cómo madura. No, lo siento. Eso ya en el año 70 estaba bien, pero en el año 2025 lo de cómo maduran no. Yo los voy a madurar y van a aprender lo que tienen que aprender. Ahí entra una cuestión ética, Beatriz y compañeros y compañeras, que es, ¿estamos manipulando cerebros? Sí. Sí, eso es ético, tenemos que pensarlo. Porque hasta ahora lo hemos hecho inconscientemente, que los niños entran en la clase y les enseño a leer. Vale, eso éticamente es viable porque te autorizan la papá y mamá. Pero, ojo, que yo puedo ver un cerebro en plenitud y tengo que tener una autorización ética.
porque voy a ver muchas cosas y algunas, por ejemplo, Claudia, que es especialista en maltrato infantil, en Brasil, cuando violan a una niña de 0 a 2 años, estoy hablando de 0 a 2 años violada, no sabe expresarlo porque a lo mejor no sabe ni hablar. Sin embargo, con el casco nosotros sí vemos que hay un trauma, que ha habido algo. Incluso podemos saber quién ha sido. Solo le tengo que decir los nombres de las personas de su familia y cuando llegue el momento su cerebro va a estallar. Por lo tanto, lo voy a ver en directo. Es un puntazo. Por ejemplo, una mujer maltratada, que hace poco tuve una conversación con ciertas personas, me decía, es que la mujer maltratada es que no se enteran de que la están maltratando. Digo, claro que no. Una persona que vive con el cortisol al 2000%, que vive con cortisol constante, cuando duerme al día siguiente es como si no hubiera pasado nada. Es que un analfabeta es que tenía que denunciar, digo, te lo voy a repetir de nuevo. Cuando vives con cortisol al 2000, al día siguiente tú no recuerdas nada de lo que ha pasado. Y ese es el problema, por ejemplo, en un trauma, es un problema en un maltrato. Por ejemplo, servicios sociales. ¿Se imaginan analizar a una mujer maltratada? Pues eso lo hemos hecho en Brasil. Es de alucina y es dramático, dramático, dramático. Eso, ¿Verdad? Mira, ¿sabes? María nos ha preguntado y luego Adriana Mónico. Ve, María. Porque cada uno es un reto lleno de posibilidades y fortalezas. Soy pedagoga, alguien que no valía para estudiar sobre pedagogía, trabajando interdisciplinar, alguien que no valía. Bienvenida, María, tú eres de las mías. Juntos podemos. Besazo. Mira, Adriana dice, en Brasil tienen las comunidades indígenas que son más cerradas que en Paraguay. Allí se podría evidenciar muchísimo más las diferencias en cuanto al maltrato, la educación y cómo perciben las cosas, porque dentro de las comunidades aprenden en base a experiencias y se vincula mucho al día con la naturaleza. ¿Saben cómo es el cerebro de una persona indígena? ¿Saben que Claudia tiene un cerebro, es femenino, pero es diferente al cerebro latino y diferente al cerebro habitual? Porque ella, y doy una pista, ¿dónde se crió? Bueno, yo fui criada en Amazonia pura, ¿no? Allí o se espabila, o se percibe las cosas, ¿O te comen? o te come viva. Así que, bueno, yo he trabajado muchos años con la formación indígena. Formaba profesores que iban a trabajar en las aldeas indígenas. Entonces, bueno, es otra perspectiva. Las metodologías tradicionales no sirven, es totalmente diferente. Además, he trabajado en aldeas como Canibales, que es bastante complicada. Hay un respeto a su cultura y eso sí influye en el aprendizaje. Y además, bueno, toda esa experiencia, yo creo que eso me ha formado un poco diferente, ¿no? Cuando el doctor Antonio ha visto mi cerebro funcionando, me ha dicho, tú no funciona normal como las demás que has visto. ¿Saben? Esto es cotilleo entre nosotros. ¿Saben cómo funciona? Porque yo no la ¿Nos va a entendía. contar mi Yo segredo? no la entendía. Realmente entender a Claudia es muy complicado, pero yo sé que la quería, que la amaba, además de quererla, la amaba y la sigo amando, pero no acababa de Qué entender. bonito. Cuando le puse el casco por primera vez hace ya unos años, porque los estudios los empezamos entre ella y yo, cuando me di cuenta que funciona con el hemisferio derecho, zona parietario occipitaria, lo entendí. O sea, ella es, no es solo es observación, es percepción pura y además lo que percibe lo transforma en emociones corporales, en sensaciones corporales. Por lo tanto, cuando yo le decía, me decía ella, cariño, ¿te hago un café? Por la mañana le decía, vale. Y me la encuentro, una vez me la encuentro llorando en la cocina, digo, ¿pasa algo, cariño? ¿Ha pasado algo? Y dice, ¿por qué me insultas? Digo, no te he insultado, te he dicho, vale. Dice, fíjate lo que estás haciendo, vale, Duro. duro, agresivo. Y digo, para. Depende de la cultura. Depende de la cultura. Entonces, no es que Claro. sea latina, es que funciona por su historia personal de una forma muy curiosa. Ya eso lo aprendí desde entonces. ¿Quieres un café, cariño? Digo, sí, por favor, ¿qué haría yo sin ti, mi amor? No es tanto así, ¿eh? Pero No ven es que tanto así, ¿no? isso é comprovado que é verdade. Dependendo da parte que fomos criados, nossa vivência, o tempo que passamos em um determinado, não sei, um âmbito na natureza, isso sim nos cambia. Nossa formação depende, nossa forma de actuar depende de como O hemos sea, vivido. cada niño con cada Del entorno, familia ha ¿no? tenido una evolución diferente. Eso sí, nosotros trabajamos para la diversidad. ¿En serio? ¿O nos hacemos la foto diciendo trabajamos para la diversidad y en la realidad sacamos el libro todo el Que mundo sean todos iguales. vamos a lo que vamos? Menos Sí. aquellos profesores que todos conocemos, que hemos tenido, que llegaba y decía, Antonio, Ávila, hoy estás dormido. Y yo decía, wow.
y ya me ponía las pilas. ¿Por qué? Porque me conocía. Y llegaba y decía, María, 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 mírame, hoy lo va a hacer de miedo. Y María hoy lo hacía de miedo cuando ayer falló. Ese tipo de profesores y profesora que hemos tenido hacía esto sin conocimiento. Imaginemos que pudiéramos hacerlo todos, todos. Sería interesante. Pues vamos a tener que Sería cerrar, aunque fascinante. Jocelyn dice, no quiero que este directo se acabe, quiero saber más. Es lo más interesante que he escuchado hace mucho y lo más importante de A realizar. José le decimos una cosa. ¿Cómo es un cerebro inclusivo? Jocelyn, Jocelyn, ¿cómo es un Jocelyn, cerebro inclusivo? Porque me dirán, bueno, Claudia y yo curioso. somos inclusivos, ¿verdad? Ya. Si yo le pongo el casco y le digo, ¿usted no es inclusivo? ¿Qué? ¿Eso lo podemos tener? Sí. ¿Por qué? Porque tenemos el mapa de un cerebro inclusivo en acción. O De sea, investigación. le pongo vídeos, le pongo imágenes y le hago preguntas y viene lo clásico, que es, ¿tú eres inclusivo? Sí, vale. Tu hija querida se va a casar con tal persona. Ah, de eso nada. Vale. Pues eso ya lo puedo saber antes, solamente mirando. Por eso digo lo de la ética. Es muy peligroso si lo hacemos mal, porque podríamos Claro. decir, fíjate este pedazo de carne con ojos que no es inclusivo. No, no es eso, No no. es así. La Pero ética bueno, no se como en pone, todo, se podrían establecer protocolos, eh, formas, Claro. implantarlos en las distintas formas políticas eh, que tenemos, en fin, eh, es iniciar el camino, ¿no? exactamente. Iniciar el camino. La verdad es que, no sé, por cerrar, Bea, Y no Antonio, sé si a Paula le Claudia, gustaría también Paula, hacer un cierre de un exacto, no poco de sé lo que si... hemos visto, oído y sentido, ¿no? Porque creo que ha sido un completo. Sí. Sí, Eso. nada, estaba pensando si escribirlo, si no, porque realmente lo que quería era, bueno, después de mi introducción así rápida, el escucharos y centrar esta realidad de todo lo que yo quería expresar y de la importancia de que la transferencia del conocimiento llegue a los contextos es fundamental. Todo el rato me salía pues la necesidad de esa colaboración universidad y empresa, pública o privada, porque creo que todo el trabajo que se está haciendo desde grandes laboratorios no llegan a la sociedad. Y todo lo que hablábamos de la atención a la diversidad, el cómo las metodologías que se están implementando en la actualidad, el cómo se entiende el aprendizaje, el cómo entendemos el desarrollo infantil, incluso el adulto, porque nos está pasando ahora mismo con el tema de la memoria, ¿no? En las personas adultas y el cómo ese trabajo se quiere todo realizar, es desde una neuro que no tiene que ver nada con la neuropedagogía ni con la neurodidáctica. Entonces, escucharos es que me da un decir, vale, lo que yo observo es la realidad, ¿no? Y este webinar me ha parecido fascinante y esta colaboración para traer esa necesidad, porque es que yo creo que la pedagogía y el futuro está ahí, en que tenemos que dar respuesta a todas las necesidades sociales. Y con ella no solo daremos respuesta a lo social, sino a lo humano, que es lo que también nos Absolutamente. estamos perdiendo, ¿no? Entonces, de verdad que ha sido un placer escucharos. Agradezco muchísimo a la Asociación de Pedagogía de Andalucía el contacto vuestro y el haberos conocido y el haber contado conmigo, porque realmente me ha parecido magnífico y que de esto se necesita mucho camino por recorrer y mucho por visibilizar. Así que mi Un placer. enhorabuena. Un placer. Tendréis que verlo en directo. En directo no solo impresiona, sino Vamos que a tener que organizar algo, creo de Sí, aquí, nos que sí, ¿no? invitáis a verlo. Rocío, como dicen, Paula. como dicen mis alumnos, son las 8:30, nos tenemos que ir. Y me acuerdo de mi delegada que dice, ah, de eso nada, aquí termina lo que ha empezado. Digo, pero que son las 10 de la noche. Y dice, de eso nada, termina, que tenemos que verlo. Entonces Bueno, sería muy pues interesante. muchísimas Muchísimas gracias. gracias, tanto Paula, Rocío, el trabajazo, vea que habéis pegado con todo esto. Y un placer Un también para todas placer. las personas que Esto al habéis final lo estado. disfrutamos, ya que nos supone trabajo, pero es un trabajo que al final, bueno, pues lo que nos mueve, conectar, aportar y sentir que generamos redes, con lo cual no tenemos otro sentido que ese. Contestad por fin el cuestionario de valoración, es muy cortito, pero ahí detectaremos si os ha gustado y qué otros webinars o qué otro contenido de interés pensáis que podemos aportar desde la asociación. Y también tenéis, creo que he puesto en algún momento el enlace por si hay pedagogas de Andalucía que se quieran asociar. Espera, Sí, espera, hemos vea. puesto el No, enlace por ahí.
somos inclusivos y no podemos dejar a Isabel ahí colgada. Soy Ay, docente con no me he más de dado cuenta, 29 años de perdón. experiencia y haciendo un certificado de acné porque me preocupa la inclusión y la diversidad. Gracias por compartir. Isabel, lo has dicho muy bien. Los certificados de acné, los informes son para nosotros, pero no para decir en un público, en un claustro incluso de profesores, este niño es un síndrome de Down. Ese es el lenguaje que no es inclusivo. El inclusivo es que estos son cosas para nosotros. Por eso decimos lo de la ética. La ética en los informes no es para que el informe esté circulando por el colegio y por internet. Los informes son para lo que son, para guardarlos, para utilizarlos, etcétera. Y aquí sería igual. Ya no me enrollo. Un besazo. Muchísimas Muchas gracias. gracias. Un Muchas beso. gracias, Antonio, Gracias por estar ahí. Claudia, Paula, Rocío y a todas las que nos habéis acompañado. Nos veremos en el próximo webinar. Un abrazo Un fuerte. placer. Gracias, un abrazo, besos. Adiós. Gracias por todo. Gracias. Gracias.